Hola a todos, excelente día. Nuevamente soy la psicóloga Sola Polinar y vengo a hablarles o a darle continuidad al tema de las emociones. En un video pasado les explicaba cómo las emociones, al no expresarlas o resolverlas, se convierten en enfermedades médicas. Y les comentaba también que ahora que tenemos más tiempo en casa con los hijos, pues les podía dar algunas recomendaciones para trabajar estas emociones con los niños o para que ustedes mismos en casa no solamente trabajen la inteligencia cognitiva, sino dediquen tiempo para trabajar la inteligencia o la educación emocional con nuestros hijos, ¿sí? Si bien sabemos que las emociones necesitan ser expresadas y sanadas, también sabemos que hay muchas personas que tienen muchas dificultades para expresar estas emociones. Por tal motivo, hacemos uso de la escritura. La escritura es una de las mejores técnicas que podemos implementar para sacar nuestras emociones. De esta forma las hacemos visibles o tangibles y podemos enfrentarnos a ellas o tener así como un duelo con nuestras emociones. Entonces, voy a hablarles de 3 emociones nada más, de cómo se sienten o de cómo podemos más bien trabajarlas con los niños. Y no nomás con los niños, nosotros podemos, estas estrategias son como más infantiles, pero también podemos aplicarlas con nosotros los adultos o moldearlas y modificarlas a como mejor se nos acomoden a nosotros los adultos, ¿de acuerdo? La primera es el enojo. Los niños y también nosotros los adultos tendemos a disfrazar cualquier emoción negativa por enojo. Si estamos tristes, muchas veces o socialmente no está tan permitido demostrar tristeza y la mayoría de las veces preferimos demostrar ese enojo. Estamos más irritables, estamos más, nos frustramos con mayor frecuencia. Con los niños pasa igual, se molestan. Si están tristes, muchas veces lloran y si les hablan, pelean, patean, muerden, lo que sea. El enojo, la ira, es una de las emociones más comunes en la mayoría de las personas. ¿Cómo podemos hablar de las emociones o trabajar con las emociones con los niños? Pues hay una técnica muy interesante que se llama el frasco de la calma. Lo pueden investigar en internet y ahí viene paso a paso cómo pueden fabricar su frasco de la calma. En un frasquito de plástico, si se va a trabajar con niños, vierten agua, pegamento líquido, le ponen brillantina, le ponen colorante vegetal, pueden poner algunas otras figuritas de material muy ligero y tapan el frasco. Al final de cuentas, cuando el niño esté enojado y lo invitamos a que vaya a su frasco de la calma, lo agite con todas sus fuerzas para que por el medio de la kinestesia o del movimiento saque ese enojo y en vez de golpear la pared, en vez de dar una patada, en vez de morder, en vez de lastimarse o lastimar, pues entonces haga ese movimiento con el frasco. Toda la brillantina que está dentro del frasco, el frasco ya no quedó líquido, ya quedó con una mezcla un poquito más espesa. Por lo tanto, toda la brillantina que está ahí navegando por esas aguas va a tardar más tiempo en bajar. Le decimos al niño que ya que se canse de girarle, entonces ponga el frasco en una mesita y se detenga a observar cómo esa brillantina lentamente va a ir bajando y no puede expresar o pelear o hacer alguna expresión hasta que todo eso baje, porque eso mismo pasa a nivel cerebro. Dejamos un tiempo para que nuestras emociones bajen las aguas y ya que estén asentadas con mayor claridad podemos hablar y expresar. ¿Sabes qué, mamá? Es que tú me estás culpando a mí de las cosas que hizo mi hermano, en lugar de ir simplemente a pelearse con el hermano. ¿Sale? Entonces, si les explicamos a los niños y si le damos un frasco de la calma, podemos ayudarle a no reprimir el enojo, simplemente a trabajarlo, a tener más paciencia, a controlar su frustración, a no exigir que las cosas se hagan en el momento en el que él decide, sino a tener esa calma.
¿Sale? También para el frasco de la calma e incluso para todas las emociones existe un cojín. Pueden utilizar un cojín, el que ustedes deseen. Pueden ponerle la playera que más le gusta a su hijo. Pueden rellenarlo de borra, lo cosen y lo convierten en un cojín. O la playera roja, porque es la del enojo, la que se caracteriza como enojo. O ustedes deciden cómo pueden diseñar ese cojín, ¿sí? Y ese cojín va a estar al alcance del niño, pero no es para jugar. Si está enojado, entonces ve y desquita tu coraje con ese cojín. Ese cojín es para patearlo, para golpearlo, para morderlo, para hacerle lo que quiera. En ese cojín sí está permitido sacar el enojo de la manera que él decida. ¿Por qué? Porque sabemos que si se agarra a golpes con el cojín, pues no se va a lastimar. Sabemos que si lo muerde, pues al cojín no le va a doler. ¿De acuerdo? Entonces, se puede utilizar el cojín también como otra estrategia para el enojo o para cualquier otra emoción. Bien, vamos a pasar a la emoción de la tristeza. Y la tristeza es uno de los sentimientos que más nos causan problemas a nivel garganta y a nivel estómago, porque muchas veces omitimos decir lo que generalmente nos causa tristeza y más bien no lo tragamos, el mentado nudo en la garganta, tragamos esa tristeza. Entonces, ¿qué podemos hacer con la tristeza? O muchas veces los niños y también los adultos no nos animamos a decir las cosas que nos causan tristeza por no lastimar a las otras personas. Entonces, podemos fabricar de manera similar a un títere un monito, un mono de trapo. También lo rellenamos de borra, que el niño le ponga, no sé, no nomás un mono humano, si quiere hacer un animal o si quiere hacer uso de su imaginación y que salga mezcla de animal con humano y con no sé cuántas cosas, es válido, pero que esté lo suficientemente grande para que el niño pueda manipularlo. Entonces, cuando ya ese muñequito que le puso a lo mejor botones como ojos o le puso no sé cuántas cosas se le ocurra a ese mono de 1000 colores, va a ser como un diario, pero en vez de escribirlo lo va a escuchar. El monito va a tener oídos para escucharlo. Le ponemos unas orejotas enormes a ese muñeco que quede delgado para que viva abajo de la almohada. Entonces, el hogar de ese muñequito va a ser abajo de la almohada de la cama del niño. Siempre que tenga una tristeza, hay que invitarlo a que vaya, saque a ese muñequito, que le ponga un nombre, que le ponga una edad y que sea a él a quien le cuente todas sus tristezas. Que si mamá quiere más al hermanito, que si no le hacen caso, que si no le compran cosas, etc. Que sea él a que lo cuente. Si bien a nosotros papás no nos los quiere contar, pues veremos la manera de cómo ganarnos la confianza, ¿no? Pero si de momento no nos lo quiere contar, pues por lo pronto que se lo cuente a ese muñequito, pero que no se quede con la emoción aquí en la garganta, porque años después, en la vida adulta, puede venir la tiroides, pueden venir enfermedades graves, ¿no? Médicas. También podemos hacer uso para la emoción de los miedos, para el miedo, el uso del fantasma come miedos. Es un fantasma, creo que existe un papel, creo que se llama crepé, y si no del papel que ustedes gusten, pero que de preferencia sea blanco, pueden dibujar la silueta de un fantasma, con sus manos, con su falda, ya sabemos que no tienen pies, entonces lo dibujan lo suficientemente grande como ustedes decidan para que lo peguen en la puerta del cuarto de su hijo. Si bien no quieren pegarlo por la parte de dentro de la puerta, pues lo pegan por fuera, ¿no? Porque muchas veces los niños tienen miedo a ese mismo fantasma, pero vamos a trabajar con ese miedo. Entonces hacen ese fantasma, le pintan sus ojos grandes de color negro, su boca grande, la rellenan de negro y a esa boca le van a hacer una línea con algún cúter o con ayuda de unas tijeras para que por esa boca puedan depositar los papelitos. Por la parte de atrás del fantasma, junto a esa boca, entonces le pegarían alguna bolsa o algún otro papel con cinta que tenga tres lados pegados, el de arriba no.
Entonces, vamos a invitar a los niños a que cada miedo que tengan, sobre todo en las noches, que a dormir solo, o miedo a los fantasmas, a los monstruos, a las arañas, a lo que decidan los niños tener miedo, son respetables sus miedos. No le podemos decir, no, hijo, no le tengas miedo, eso no existe. Pues a lo mejor no existe, pero para su imaginación o para su cabeza sí existe. Entonces no podemos denegar ninguno de los miedos de nuestros hijos. ¿De acuerdo? Más bien vamos a invitarlo. Dibuja un miedo, dibuja tu miedo. ¿Tienes miedo a la oscuridad? Ten en este papelito, raya la hoja y saca tu miedo a la oscuridad. ¿Tienes miedo a los fantasmas? Dibuja un fantasma. ¿Tienes miedo a lo que sea? Que lo dibujen, que lo saquen de su cabeza y que lo plasmen. La inocencia de los niños nos ayuda a trabajar estas emociones de manera más fácil que con los adultos. Entonces el niño dibujó y va a doblar esa hojita y se lo va a dar de comer al fantasma. Entonces, ellos depositan ese papelito, ese miedo en esa boquita y ahí queda. Salió de ellos. Los miedos para los niños literal empiezan a desaparecer. Si ustedes les preguntan a los niños, ¿cómo te sientes ahorita? Ya no le tengo miedo. Son las expresiones más comunes de los niños con una sonrisa en su rostro, ¿no? Entonces, durante la noche, ustedes retiran esos miedos por la tercera abertura que quedó sin pegamento para que el fantasma siga pudiendo, le sigan pudiendo depositar ahí más miedos. Esa es una estrategia muy padrísima para los niños porque es divertida. A los niños les encanta escribir, les encanta moverse, les encanta dibujar. Entonces vamos a llevarles actividades donde hagan eso. Dibujen un miedo, le peguen a una almohadita, batan su frasco de la calma, o le cuenten sus cuentos a ese muñequito con sus orejas enormes. ¿Sale? Son algunas de las estrategias que pueden implementar de manera breve. Ojalá que les sirvan y pues más adelante veremos cómo en la vida de nosotros los adultos podemos también trabajar estas emociones de otra manera que no sea tan infantil. Sin embargo, la información ya la tienen y pueden hacer manipulaciones para que se adapten más cómodo a la vida adulta y ustedes también lo puedan implementar. Por favor, trabajen estas emociones con sus hijos, se los van a agradecer en la vida adulta. No dejen pasar la educación emocional desde ahorita que están pequeños. Trabajen. En casa ahorita pues pasamos más tiempo y si los maestros dejan trabajos para la educación cognitiva, pues también trabajen la educación emocional. Les dejo un saludo, ojalá les pueda servir esta información y nos vemos unos días más con el siguiente video.